Bueno, lo veíamos, va a ser una semana marcada por todo lo que está pasando en el Parlamento. El salario mínimo vuelve a ser protagonista, lo veíamos, y esta vez en el Senado se va a tener que discutir este reajuste que sigue generando algo de rechazo de la oposición. Decimos algo porque se están abriendo ciertas puertas que queremos empezar a conversar acerca de este panorama, por supuesto, y por eso tomamos contacto con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la mañana. Senador, ¿cómo está? Hola Germán, buenos días. Aquí estamos en el Palacio de la Moneda, tengo reuniones con varios ministros y después yéndome al Congreso. Encantado de poder conversar contigo. A ver, senador, al parecer estaba escuchando un poco la nota, se habla mucho de que sí, aquí estaría muy compleja la situación. Pero a ver, usted lleva ya años en el Parlamento y la corazonada, ¿qué le dice? ¿Que efectivamente esto está tan complejo como parece o que se puede destrabar con solamente 2 o 3 conversaciones durante la jornada? Lo que pasa en esto, Germán, es que hay que ser muy responsable porque el gobierno está reajustando el salario mínimo en 11.000 pesos, que es un 6% nominal. Esto significa que al 2,7% de la inflación que se cubre, se está aumentando un 3,3%. Esa cifra es casi un 60% más de lo que la presidenta Michelle Bachelet entregó como promedio en sus 4 años de aumento al salario mínimo. Entonces, Germán, lo que uno tiene que preguntarse es por qué la presidenta Bachelet no aumentó más el salario mínimo o por qué el presidente Piñera no lo hace más, sobre todo considerando que el gobierno no paga el salario mínimo. No hay trabajadores del sector público que ganen el salario mínimo. Quienes en definitiva pagan el salario mínimo son las pequeñas empresas, en más de un 60% las que tienen menos de 9 trabajadores. Entonces uno tiene que preguntarse por qué un presidente hace eso. ¿Por qué, si es mucho más popular elevar el salario mínimo mucho más, no lo hacen? Y yo creo que en esto, tanto el presidente Piñera ahora, que vuelvo a insistir, lo reajusta mucho más que la expresidenta Bachelet, como la propia presidenta Bachelet, es porque actuaron con responsabilidad. Y porque cuando tú subes el salario mínimo, que lo pagan las pequeñas empresas, más allá de lo que realmente ellos pueden cancelar, como lo dijo el presidente de CONAPYME, don Juan Araya, que es una persona de izquierda y que representa a las pymes, que son las pequeñas empresas, lo que se produce es o cesantía, porque en definitiva esas pequeñas empresas tienen que despedir gente porque no pueden seguir contratando, o finalmente dejan de contratar nuevas personas. Entonces, este no es un tema de tira y afloje, de buena o mala voluntad. Hay una cuestión de responsabilidad respecto de un país que quisiera, por cierto, tener salarios mínimos mucho más altos, pero gracias a Dios los presidentes de Chile, y en esto lo señalo de los anteriores también, actuaron seriamente, y por eso Chile no vive la situación que vive hoy día Europa, España, Francia, Italia, que son países que no actuaron en esta materia con responsabilidad, que se dejaron llevar a veces por medidas que parecían muy bonitas en el corto plazo o muy justas, pero que no tenían la posibilidad de mantener la generación de empleo. La economía chilena fue señalada el fin de semana como las 10 economías que más crecen en el mundo. Entonces, el camino no es entrar en una especie de regateo, sino actuar con seriedad y darnos cuenta que la manera de ayudar a las familias que reciben salario mínimo está por la vía de los subsidios directos a la contratación de mano de obra. En Chile hoy día tenemos 2 subsidios. El subsidio a la contratación de los jóvenes, que son 32.000 pesos adicionales que le toca a todos aquellos jóvenes de escasos recursos que son contratados, y es dinero que va directo a ellos, y la contratación, de acuerdo al salario ético familiar, a las mujeres, que también reciben 32.000 pesos adicionales al salario mínimo, y esa es la forma de ayudar a que obtengan más recursos, no cargándole la mano a la pyme, que ellos mismos han dicho, nos vamos a ver en la necesidad de no poder seguir contratando porque no nos da el cuero en la actual situación, senador, para pagar ese aumento de remuneración. Sí, senador, lo que pasa es que usted toca un hecho puntual. Claro, esto es sumamente técnico, y eso lo comprendo, y quizás muchos que están escuchando en estos momentos lo comprenden. El problema es que esto se vota de manera política en el Congreso en algunos minutos más, y se discute de manera política, y esto se tiene que trabar de alguna otra manera. Anoche hubo una reunión en la casa del senador Eduardo Frei, y junto al ministro de Hacienda y al ministro de la SECPRES, pero resulta que no llegaron a acuerdo. Usted habla respecto a estas posibles salidas
por el costado, que son estos dineros que se entregarían a través de otros recursos que no es directamente los 193.000 pesos que es el sueldo mínimo. ¿Esa sería o puede ser la alternativa para destrabar la situación en esta jornada y que definitivamente esto se despache? Bueno, eso depende de la oposición. Yo creo finalmente que la oposición no va a cometer el tremendo error de rechazar el salario mínimo. Yo creo que ellos están haciendo una mala jugada porque están estirando la cuerda hasta el momento que llegue el veto del presidente de la República y ahí se va a aprobar. Porque en caso contrario se produciría un daño a los trabajadores enorme, y es que el salario mínimo se mantendría en los 182.000 pesos y por lo tanto todos los trabajadores que lo reciben no podrían tener este aumento de 11.000 pesos, que es lo que está proponiendo el gobierno. Y además, atención, hay más de 2 millones de mujeres y niños que reciben asignación familiar, que es aproximadamente de 7.100 pesos y que se está reajustando a 7.800 pesos. O sea, el daño que se provocaría si la oposición en el Congreso mantuviera su decisión de rechazar el salario mínimo es dejar sin el aumento de la asignación familiar, allá te acabo de decir, 2 millones de niños y mujeres, en su gran mayoría de familias modestas, humildes, que no tienen recursos y que para ellos, por Dios que les ayuda, y además a todos los que reciben el salario mínimo, que son cerca de 250.000 chilenos. Entonces, yo creo que en esto la oposición está tirando la cuerda al máximo, y creo que su planteamiento es poco responsable, porque yo entiendo que todos podemos aspirar a mucho. Entiendo que en la política, y no lo comparto, a veces se buscan el aplauso y el respaldo de las personas que legítimamente tienen todo el derecho a aspirar a ganar más. Pero nosotros, los 20 años que fuimos oposición, nunca, jamás dejamos de votar a favor del salario mínimo que fijaban los presidentes, porque entendíamos que los presidentes estaban haciendo el máximo de esfuerzo posible para tener un salario mínimo lo más alto posible, sin generar el peor de los resultados, que es que la pequeña empresa, que es la que lo paga, en su gran mayoría, finalmente dejara de contratar a personas, ¿senador?, que ganan cero, que pasarían a ganar cero, o no contrataran a nuevos trabajadores, especialmente a jóvenes con no mucha capacitación, que son aquellos que lo ganan. Entonces, senador, ¿qué ve detrás de todo esto? ¿Por qué se ha estirado tanto el chicle? ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo prontamente? Pero mira, el gobierno, cuando presentó el salario mínimo, fue de 191.000 pesos. Tuvo un aumento en su momento, que fue elevarlo a 193. Pero yo lo he conversado esto con el presidente y me ha dicho, mire Alberto, me dice, yo tengo que ser responsable. Si fuera por ganar votos y subir a la encuesta, yo lo subiría a 200 y tanto. Pero ¿quién responde respecto de los jóvenes o mujeres que ganan el salario mínimo, o trabajadores que van a quedar cesantes? Porque ahí es donde tiene que estar la actitud responsable de los líderes políticos. Y yo echo de menos eso en la oposición. Echo de menos que alguien diga, mira, por supuesto que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque el salario mínimo, con el tiempo y la economía se sigue creciendo, así va a ocurrir. Por supuesto podemos aumentar y estudiar aumento a los subsidios, pero si realmente queremos actuar con responsabilidad, entendiendo que 183.000 pesos es una cifra muy baja para poder vivir dignamente, la economía chilena, a pesar de todo lo que ha crecido, a pesar de ser un ejemplo en el mundo, no está en condiciones de pagar más recursos, porque no las paga el gobierno. El gobierno se mete el dedo, no se mete el bolsillo en esto, porque el gobierno no paga salario mínimo, lo pagan las empresas pequeñas. Entonces, aquí es donde la política y los líderes políticos tienen que demostrar estatura, visión de Estado, y no hacer demagogia ni jugar con los sentimientos de gente que aspira a ganar más, pero que tienen que entender que nuestra economía, que va creciendo muy fuerte, va a tener un periodo en el cual van a ir aumentando los salarios mínimos. De hecho, el próximo año el gobierno se compromete a que ese salario mínimo sería de 203, 204.000 pesos, porque a este ritmo la economía va a permitir que la pequeña empresa lo pague, pero hacerlo ahora sería generar desempleo, y en la política hay que actuar con seriedad y responsabilidad. ¿Y usted cree que ese pensamiento que tiene usted, esa forma de ver, pueda ser quizás la forma de ver también las cosas en algunas horas más? Por ejemplo, si le nombro a Andrés Saldívar, Eduardo Frei, Jaime Pizarro, en fin, personas que han estado escuchando todo este tiempo ese mismo discurso, pero que a su vez también tienen una postura sumamente rígida desde la otra vereda. ¿Usted cree que eso puede cambiar prontamente? Bueno, yo espero, porque
Realmente uno espera a personas que son servidores públicos que realmente actúen en esta materia, yo no quiero descalificar a nadie, pero que actúen entendiendo las realidades de los países. Fíjate que yo leía los discursos de Camilo Escalona y de los dirigentes que tú me nombras cuando ellos eran gobierno, y ellos decían que no había que hacer ofertas ni promesas que significaran aplauso fácil, una buena cuña en televisión, sino que había que actuar con seriedad. Entonces yo le pido que el mismo discurso, idéntico, que ellos hicieron en los gobiernos de la presidenta Bachelet, que vuelvo a insistir, elevaba el salario mínimo mucho menos que lo hizo el presidente Piñera en términos del porcentaje de reajuste, bueno, sean consecuentes con lo que hace solo 3 años decían en el Congreso, porque creo que ser consecuente es el mayor capital que puede tener un dirigente político. Entonces este es un tema en el cual no se puede jugar con las ilusiones de la gente, eso es muy cruel, y yo creo realmente que espero que el Senado esté a la altura de resolver este tema, y yo no creo que la oposición finalmente vaya y acuérdese de mí, vaya a terminar impidiendo, porque sería francamente un daño enorme, que se reajuste el salario mínimo de 181.000 pesos a 182.000 pesos, perdón, a 193, y se entreguen las asignaciones familiares, que no las mire usted a huevo, porque son 2,5 millones de mujeres que reciben esos dineros y que por Dios que les sirve, porque son por carga familiar, y por lo tanto que le aumenten la asignación familiar, son plata que se necesita, y la necesitan muchas familias en Chile. Muchas gracias, senador, por haber tomado contacto con nosotros y haber conversado este rato. Que le vaya muy bien. Gracias, que te vaya muy bien, Germán, gusto saludarte. Listo.